Gracias, hermana. Buenos días, Dios le bendiga. Les traigo saludos de parte de nuestro presidente, el pastor David Rodríguez y Roy y este servidor. Queremos dejarles saber que estamos orando por todas las iglesias cada mañana allí en nuestra asociación y confiamos que ustedes también están orando por nosotros. En esta mañana es especial porque vamos a estar hablando acerca de la familia. Y es un tema que hoy en día es más interesado que nunca, es un tema que más se le presta atención que nunca porque se ha visto que en la sociedad hay muchos problemas y la palabra de Dios nos dice y el Espíritu de Profecía dice que los problemas de la sociedad son provocadas porque comienzan primero, ¿dónde? En el hogar, en el hogar. Y quiero darle las gracias a la familia Cestero por la invitación y a la iglesia también por darme la oportunidad de estar con ustedes. Quisiera tener una breve oración antes de comenzar con la palabra. Amado Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio de abrir tu palabra. Queremos suplicarte que en cada momento tú dirijas nuestros pensamientos y que todo lo que vayamos a decir o a hacer sea a través de tu Santo Espíritu. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese, cuando vamos al Salmo 127, versículo 1, si usted me puede acompañar, es un salmo que usted quizás ha escuchado en muchas ocasiones y siempre se utiliza para la familia. ¿Por qué razón que se utilizará para la familia? Porque está diciendo allí una verdad que es irrefutable, una verdad que es imposible poder decir que tiene lo contrario. Dice allí claramente, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, ¿qué va a pasar con la ciudad? ¿O qué pasa con los que velan? En vano estarán velando. Ahora, cuando usted mira el trasfondo de este versículo, usted va a notar que este versículo, algunos piensan, o este salmo que es tan corto de algunos 5 versículos, algunos piensan que lo escribió David, otros piensan que lo escribió Salomón. Otros piensan que Salomón lo escribe a base de su experiencia con el templo que él construyó para Dios. Otros piensan que es en la viejez, ya en los últimos días de la vida del salmista, que él está escribiendo este capítulo. La realidad es que cuando ellos hablan acerca que si Jehová no edificare la casa, no solamente está hablando del templo que Dios quiso que Salomón construyera y que fue un hermoso templo y que fue recordado y todavía recordado por la grandeza y por la belleza que existía en ese templo, sino también se refiere, cuando vemos la palabra en hebreo, a la casa, al lugar de adoración. Y tenemos que contemplar y mirar que nuestro cuerpo, Pablo dice claramente que es templo de ¿quién? El Espíritu Santo. Significa que si Pablo no está diciendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien debe edificar en la base o ser la base de nuestro templo, que somos nosotros, ¿quién debe ser? Cristo Jesús. El templo que se edificó para Dios era un templo sumamente sólido, fuerte, era hecho de piedra, tenía una piedra angular, una piedra principal que se había puesto allí para ese fundamento, una piedra que era inamovible, no se podía mover. Aunque tumbaron las paredes y trataron de destruir el templo, ese fundamento permaneció. Y así también debe ser en nuestras vidas. Y usted me dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la familia? Pues mire, cada miembro de la familia debe asegurarse de que en su templo el fundamento sea Cristo Jesús. En su vida, en mi vida. Porque para poder tener un hogar que sea bendecido, dirigido por Dios, para que sea Dios quien edifique ese hogar, Él debe ser el centro en cada uno de los miembros de ese hogar. No solamente el padre o no solamente la madre o los hijos, deben ser todos, cada uno de ellos. Cuando nosotros miramos los salmos, allí nos dice el salmista en varias ocasiones, y también los apóstoles, de que Jehová es la roca suya.
Mire cómo dice, por ejemplo, Salmos 18:2. Salmos 18:2. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en Él confiaré. Escudo mío y el cuerno de mi salud o de mi salvación, mi refugio. ¿Qué está diciendo el salmista ahí? Que la base de su vida es la roca eterna que es Cristo Jesús. ¿Será Cristo Jesús la roca eterna de tu vida? Si es Cristo Jesús la roca eterna de tu vida, también lo será de tu hogar. Porque cuando usted se une a su pareja, la palabra de Dios dice, y Cristo Jesús mismo lo dijo, que los dos serán ¿cuántas carnes? Una sola carne. Así que la relación con Dios primero comienza como un individuo. Es individual tu relación con Dios primero. Tú tienes que asegurarte como individuo, o debías asegurarte antes de entrar a esa relación con tu esposa, de que tu fundamento fuera el fundamento más sólido y más fuerte que existiese en este planeta, que se conoce, que es Cristo Jesús. Para luego ustedes unirse como una sola carne, pudiesen tener un fundamento juntos que fuera en común y que pudiese ayudarles a soportar cualquier situación que pudiese llegar a su hogar. Déjenme decirle que a los hogares les llegan situaciones sumamente difíciles. Todos hemos pasado por algunas experiencias. Los que están comenzando, los que llevamos casi ya 30 años de casados, o los que llevan 40, 50 o los que llevan 25. ¿Quién no ha pasado por una situación difícil en su matrimonio o en su hogar, con sus hijos, con su esposo o con su esposa? Pero la palabra de Dios me dice que cuando Cristo Jesús es el fundamento, podrán llegar tormentas, huracanes, inundaciones, y ese hogar permanece firme. Por eso es que el salmista nos está diciendo que es necesario que Jehová sea el que edifique. ¿Qué? Tu casa. Tu casa. Miren que otro salmo. Dice, por ejemplo, en el libro de Salmos capítulo 19, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, oh Señor. Y luego termina el versículo diciendo, roca mía y mi redentor. Fíjese que le da varios nombres a Dios. En el salmo anterior vimos que decía, tú eres mi refugio, tú eres mi escudo, tú eres aquel en quien me escondo. Y ahora aquí el salmista está diciendo, no solamente eres mi roca, eres mi redentor. Y podemos ver otro versículo más, que es el Salmo 31, versículo 2. Y pudiésemos añadir el 3 que dice, inclina a mí tu oído, líbrame presto, séme por roca de fortaleza, por casa fuerte para salvarme. Y dice el versículo 3, porque tú eres, que dice allí, mi roca y mi castillo, y por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Tú quieres tener un guía en tu familia, tú quieres tener a alguien que te encaminará y te ayudará a tener una familia exitosa. La roca es Cristo Jesús. Él es el secreto para una familia feliz. Aunque lleguen tormentas y situaciones, a pesar de lo que pudiese suceder, la palabra de Dios me dice que como Él no hay nadie más. Pedro nos menciona también de que Cristo Jesús sería aquella roca angular cuando vamos al libro de Pedro, donde nos dice allí en el versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús el Cristo, el Nazareno, el que vosotros colgasteis en un madero y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre en vuestra presencia sano. Hablando acerca del paralítico, y dice el versículo 11, esta es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Estamos hablando del libro de Hechos, capítulo 3, y dice el versículo 12,
y en ninguno otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos. Hermanos queridos, ¿cuál es el fundamento de tu hogar? ¿Quién es la base de tu familia? Muchas personas pueden poner como base de su familia sus riquezas, sus bienes, sus planes, sus estudios, las cosas materiales que pudiesen alcanzar, o la sabiduría o la inteligencia que pudiesen tener. Y vemos que en algún momento dado, ¿qué pasa con eso? Se derrumba. Cae como nos dice la parábola, y usted quizás puede acompañarme, por favor. La que representa a Cristo Jesús allí con sus discípulos, acerca de aquel hombre que quería edificar su casa. Vaya conmigo al versículo 46 del capítulo 6 de Lucas. Por favor. Lucas capítulo 6. Un libro que estamos estudiando en este trimestre. Vemos allí en Lucas capítulo 6, versículo 46, lo que Jesús está hablando con sus discípulos. Dice él: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo. Usted sabe que ese es uno de los problemas que pudiésemos tener como cristianos. Llamamos y decimos que servimos al Señor. Hacemos todo lo necesario para que la gente piense que nosotros servimos a Dios. Pero ¿qué pasa? Pero no hacemos lo que Él dice. Una de las evidencias que nosotros podemos tener en nuestros hogares y en nuestras familias y en mi vida personal, de que Dios es el que es el fundamento de mi familia, es que yo obedezca y haga lo que Él me pide. Sí. Es que yo obedezca y ¿qué más? Haga lo que Él me pida. Mire cómo sigue diciendo la historia del versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Escuche bien ahora, el versículo 48. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el fundamento. ¿Sobre qué puso el fundamento? Sobre la piedra, sobre la roca. ¿Y qué pasa? Dice el versículo. Y cuando vino una tormenta o una avenida, en algunas versiones pudiesen decir, el río dio con ímpetu en aquella casa. Fíjense, hermano, no está diciendo que el río inundó la casa o simplemente llegó el agua hasta la entrada de la casa. ¿Qué está diciendo el versículo allí? Dio como, con fuerza, con ímpetu. Cuando usted, por ejemplo, no sé si ha ido en algún lugar, yo recuerdo una vez que había unos lugares de juego en los malls donde ponían una bolsita para que el boxeador le pegue, para medir la fuerza que pudiese tener. Y a veces uno veía muchachos o personas darle así, y lo que hacía era que daba un porcentaje ahí de fuerza, que eso lo podía hacer hasta un nene de 5 años. Recuerdo un muchacho que dijo, no, yo le voy a dar de verdad, y echó el brazo hasta atrás y movió todo su cuerpo y dio como 2 pasos, y cuando le metió el puño, esa cosa se volvió loca para contar lo que había, la presión o la fuerza que él había tenido. Pero a eso, como él lo dio tan fuerte y no tuvo control del brazo, cuando después dio el puño, le dio a una máquina que estaba al lado y se llevó un cantito de piel. Pero él le dio con ímpetu, con fuerza. ¿Y usted cree que el enemigo no le da a su casa con ímpetu y con fuerza? ¿Usted cree que el enemigo es, como decimos acá en el campo, es un sanano cuando quiere atacar a nuestros hogares? Es un bobolón. Él hace ahí a ver si le sale bien. ¿Usted cree que él hace así con nosotros? ¿Usted cree que el fundamento de mi casa no le importa al enemigo? Mire, es todo lo contrario. Él está muy pendiente para asegurarse que su fundamento no sea Cristo Jesús. Porque Él quiere finalmente, ¿qué hacer con tu hogar? Destruirlo.
Y aquí Jesús nos está diciendo, aquel que escucha mi voz, aquel que hace mi voluntad, es como aquel que construye sobre una roca. Y esa roca finalmente, ¿quién dijo que era Jesús? Él mismo. Y dice allí, mas no la pudo menear ni tan siquiera. Porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Usted ve cuál es la importancia de que su vida, su familia, joven, tú como persona que estás creciendo y levantándote, que tu fundamento en tu templo, que es la casa de Dios, tu cuerpo, sea Cristo Jesús, es bien importante. Tú quieres enfrentar las cosas de la vida, tú quieres enfrentar los problemas que el enemigo pudiese traerte, enfrentar los que él te tira, pues es el momento que tú y tu casa pongan a Dios en primer lugar y que Él sea el fundamento de tu familia. Lo que dice allí es, el versículo 49 es lo curioso. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la tierra. No sé cuántas veces usted ha visto, por ejemplo, en California hubo una inundación repentina en un río que usualmente era un riachuelo, ni tan siquiera un río. Pero llegaron unas lluvias torrenciales y todas las casas que habían construido, que no eran casas baratas, eran casas de más de $500,000 hacia arriba, el río empezó a soccavar debajo de las casas hasta tumbarlas y llevárselas. Si las casas estuviesen sobre la piedra, ¿qué hubiese pasado? No se la hubiese llevado. Y está diciendo allí, edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Lo interesante es que cuando usted ve la historia anterior del mismo que hizo la casa, cuando la hizo sobre la roca, él buscó en la profundidad, dice allí, ¿sí o no? Dice allí que él ahondó, él buscó y después que ahondó, puso el fundamento sobre la piedra que estaba allí en el fondo. O sea que hay que no simplemente tener una relación superficial con Cristo Jesús, sino que tiene que ser profunda, honda, para que pueda tener buenos resultados. Y sigue diciendo el versículo, en cual el río dio con ímpetu. ¿No fue lo mismo que le pasó con la primera casa? ¿Qué pasa después? Y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cómo fue la ruina de aquella casa? Grande. Amigo, Dios no quiere que tu hogar pase por esta experiencia. Por eso le está pidiendo en esta mañana a todos nosotros, a mí primero, que podamos construir nuestra casa sobre Cristo Jesús, que es el fundamento. ¿Cómo Dios hace eso en nosotros? ¿Cómo es que yo simplemente me acerco a Dios y le digo, Dios, yo quiero que tú seas el fundamento de mi hogar? Yo quiero que tú seas el fundamento de mi vida. Yo quiero que tú seas aquella piedra que por más que el viento llegue, por más que el río dé con sus olas o con sus aguas, no puedan tumbarme. Porque la palabra de Dios dice, el mismo salmista, que los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que no se mueve, sino que ¿qué? Que permanece para siempre. Está hablando de algo eterno, algo que es real. Lo está escribiendo el salmista. Y cuando nosotros ponemos a Dios como el fundamento de nuestro hogar, seremos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Sabes? Llegarán situaciones en tu vida o en tu familia en que pensarás que es momento de moverte o es momento de rendirte. Pero Dios quiere decirte en esta mañana, no te rindas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso no es solamente para el padre como sacerdote del hogar, es para la madre, aquella que entrega el todo por sus hijos. Es por los hijos que se levantan en este mundo de pecado y se sienten que no saben qué hacer, pero que utilizan a sus padres como guías. También ese versículo es para ellos, es para todos. En la palabra de Dios nosotros encontramos varias historias que nos hablan acerca
de esta situación en la cual muchos patriarcas construyeron su casa sobre la roca que es Cristo Jesús. La primera historia que pudiese venir a mi mente, y usted la conoce muy bien, es la del rey David. Pero usted dirá, pastor, pero el rey David en algún momento dado cayó. Su pecado está registrado en la Biblia. Y aun cuando hablan acerca de la descendencia de Cristo Jesús en el libro de Mateo capítulo 1, resuena allí dejando saber que era la mujer de Urías, de la cual él tuvo al hijo que se llamaba Salomón, de la cual él cometió adulterio, perdón, y que era hija de él, era hijo, perdón, de la esposa de Urías. Aunque él cayó, aunque el viento le dio, y en este caso él se estremeció, David pudo reconocer su condición y se reconcilió con el Dios del cielo. David tenía un fundamento. ¿Cómo sabemos eso? Número uno, si usted va a 1 Samuel capítulo 16 conmigo, Dios le da la orden al profeta que vaya a la casa de Isaí para poder ungir a aquel que él había separado para el reino de Israel. Nos dice allí comenzando que de la forma en que Samuel iba a ir para que nadie reconociese lo que él iba a hacer, era que iba a llevar un sacrificio, iba a llevar el sacrificio, iba a invitar a Isaí con su familia a hacer ese sacrificio, dejándonos entender a través de la palabra de Dios que la familia acostumbraba a hacer el sacrificio, acostumbraba llevar adoración al Dios del cielo, porque el sacrificio en aquellos días, al igual que fue con Abraham, era una forma de adorar al Dios del cielo. Y ellos llevaron, y conocemos la historia que cuando Samuel ya piensa que aquel que era el más guapo, el más hermoso, el más alto, era el que debía ser, Dios le dijo, ese no es, falta uno más. Y David estaba en el campo, y usted se preguntará, ¿qué hacía David cuidando a las ovejas de su padre en el campo? Pues David era el más pequeño. Sus hermanos ya no podían cuidar las ovejas porque ya sus hermanos estaban comprometidos con el ejército de Israel. Porque usted mira más hacia el frente, y cuando miramos la historia del rey Goliat, del gigante Goliat, ¿dónde estaban los hermanos de David? En la guerra. Algunos pudiesen pensar que David estaba marginado y por eso estaba en el campo allá cuidando las ovejas, pero no era así. Iban por orden. Así pasó con la historia de José. ¿Se acuerdan? ¿Dónde fue José a buscar a sus hermanos? Al campo donde estaban cuidando sus ovejas. En algún momento dado le iba a tocar a José también, pero sus hermanos quitaron la vida de José. O sea, lo vendieron y no se registra que él cuidó las ovejas, pero también le esperaba a él. Sin embargo, David, podemos ver que entiende y comprende la necesidad de permitir que Dios sea el fundamento de su vida personal y de cada uno de nosotros y de su familia, porque después lo vemos y lo vamos a ver más adelantito con la vida de Salomón. Lo interesante es que David va y se presenta ante el rey Saúl y le dice, después de haber tenido esa experiencia que fue ungido y separado, se presenta ante el rey Saúl para llevar a sus hermanos, antes que nada, la porción que su padre le había pedido que le llevara. Pero se encuentra allí con el gigante. Y es impresionante las palabras que David le dice al rey. Las palabras son las siguientes que él le dice allí. Miren, yo puedo enfrentar a este gigante. ¿Por qué David pudo decir eso? ¿Qué es lo que le dice David al rey con respecto del por qué él puede enfrentar al gigante? Él dice, número uno, porque he enfrentado un oso y he enfrentado a los leones cuando han querido cazar a mis ovejas. ¿Y qué ha pasado con esos animales, esas bestias que fueron a atacar a las ovejas de David? ¿Qué hizo David? Lo mató, pero ¿quién fue que puso esos animales en las manos de David? Dice él finalmente, Dios. Él fue claro en decir, mira, Dios fue quien puso en mis manos estas bestias para que yo pudiese derrotarlas. Así que el fundamento de David era un fundamento que expresaba
de que él confiaba en Dios y que él dependía totalmente de Dios. Goliat salió a pelear con ellos. David le trataron de poner el armamento del rey, pero no le sirvió, él era muy grande. Y David le dice allí, vaya conmigo por favor al capítulo 17. Quiero que usted lo vea a través de la palabra de Dios y no de mi boca. Versículo 33. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres niño. Tú eres niño, le dice él. Deje que la máquina aquí me coja un poquito de descanso. Dice: tú eres niño. Sin embargo, David entonces dice en el versículo 36: fuese león, fuese oso, tu siervo que hacía lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha deshonrado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Confiaba David en Dios? ¿Por qué David confiaba en Dios? Porque sus padres le habían enseñado a confiar en Dios. La experiencia que él tuvo, no solamente de su niñez, sino el trabajar en el campo como pastor de ovejas, le enseñó que de la única forma que se puede sobrevivir en esta tierra es que confiando en Dios. En otras palabras, él hizo del fundamento de su vida ¿a quién? A Cristo Jesús. Y vemos la historia que dice que él atacó al gigante, corrió hacia el gigante. Luego de tirarle la piedra que lo tira al piso, David va y coge la espada y le tumba la cabeza. David no le tumbó la cabeza a Goliat porque tenía odio en su corazón. David no tumbó la cabeza de Goliat porque era un muchacho rebelde, como algunos pudiesen pensar, porque era un muchacho sangriento que le gustaba ver la sangre. No era eso. David tenía que llevarle al rey como un trofeo. Al rey Saúl tenía que llevarle la cabeza del gigante para que se diesen cuenta de la victoria que había obtenido David a través de Dios. Porque para un muchacho como él era imposible para el hombre que él le ganara al gigante. Y él al llevar la cabeza le está diciendo: no te quedes admirado, rey Saúl, porque lo que ha pasado no fui yo, sino fue Dios quien guió la piedra. Y aquí está el trofeo de parte de Dios. Tú confía en Él y tú vas a obtener la victoria. Saúl no confió en Dios. ¿Cuántos días estuvo Saúl esperando para saber lo que iba a hacer? 40 días, escuchando a aquel gigante insultar a Dios y al pueblo. Pero David le entrega el trofeo diciéndole: aquí está la evidencia que cuando confiamos en Dios hay victoria. Y usted como familia puede decirle lo mismo a cualquiera que se le pudiese enfrentar: cuando yo confío en Dios hay victoria. Cuando yo tengo a Cristo Jesús como el fundamento de mi hogar, hay victoria. Cuando yo tengo a Cristo Jesús como fundamento de mi hogar, no importa el viento, el huracán, el río, lo que sea que venga, hay victoria en Cristo Jesús. David lo comprobó. Y luego, cuando pasamos a ver la historia del rey Salomón, podemos ver que él pasó esa lealtad a Dios, ese deseo de servir a Dios, ese deseo de permitir que Él sea el fundamento de su hogar, lo pasó a su hijo Salomón. Y lo primero que le dijo a su hijo, cuando ya estaba por morir, le dijo: hijo mío, yo necesito que tú hagas los siguientes pasos. ¿Qué yo necesito que tú hagas? Los siguientes pasos. En el libro de Primera de Reyes, si puede acompañarme. Capítulo 2 y 3. Capítulo 2 y 3. Pero estamos en el 2 ahora, primero, perdóneme.
Dice el versículo 2. Bueno, vamos a leer del versículo 1. Dice allí que eran los días de David para morir y mandó a Salomón su hijo diciendo: yo voy por el camino de toda la tierra. O sea que él iba a ir al descanso. Dice: esfuérzate y sé varón. Guarda la ordenanza del Señor tu Dios. ¿Qué tenemos que hacer para asegurarnos que Dios sea el fundamento de mi casa, de mi hogar, de mi vida? Número 1, ¿cuál es? Guardar las ordenanzas de Dios. ¿Cuál es el número 2? Andando como en sus caminos. No es de vez en cuando andar en sus caminos, es andar en sus caminos. Esos fueron los consejos. Y sigue diciendo: y guardando sus estatutos y mandamientos. El 4, y sus derechos. 5, y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que tengas entendimiento en todo lo que hicieres y todo aquello que emprendieres, para que confirme el Señor la palabra que me ha hablado diciendo. Escuche bien ahora, estamos en el versículo 4. Si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón del trono de Israel. Tú quieres que tu familia sea próspera. Tú como hijo quieres ser próspero. Tú como hijo quieres ver la bendición de Dios en tu vida. Estos primeros versículos del capítulo 2 son importantes que los mires y que lo hagas parte de tu vida. El libro de Apocalipsis nos dice que bienaventurado es aquel que escucha las palabras y ¿qué hace con ellas? Las guarda. No es simplemente escucharlas, hermanos queridos. Como padres pudiésemos fallar en solamente escuchar. Necesitamos guardarlas, para que entonces podamos permitir que el Rey de Reyes y Señor de Señores sea el fundamento de nuestro hogar, sea la roca que nosotros necesitamos. Cuando vamos al libro de Gálatas, vaya conmigo por favor, capítulo 5, podemos ver la forma en que Dios quiere ayudarnos a nosotros, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo, hermanos queridos. No piense que usted por sus propias fuerzas puede llevar a su familia a la Canaán celestial. Es imposible. Pudiésemos agotar nuestras fuerzas y sofocarnos y nunca podremos lograr llevar a nuestros hijos a la patria celestial. Solamente a través de aquel que Cristo Jesús dejó para guiarnos, que se conoce como el Espíritu Santo, el que se encuentra con nosotros hoy, es que nosotros podemos permitir que Dios sea el fundamento de nuestras familias. La palabra de Dios dice en el libro de Juan que Él es aquel que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando habla de pecado, es que te está convenciendo de que como pecador no hay alternativas para ti, solamente una, y se llama Cristo Jesús. De justicia, porque solamente Dios, el justo, a través de su Hijo puede traerte la salvación que tú necesitas y no merecías. Y de juicio, porque al final del tiempo cada uno tendrá que presentarse ante Dios y ser juzgado según sus obras. Pero ese mismo Espíritu quiere evitarnos a nosotros de perder aquello tan atesorado para nosotros que es nuestra familia. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, nos dice que hay dos tipos de manifestaciones en nosotros: las manifestaciones de la carne y las manifestaciones del Espíritu. Simplemente voy a leer las manifestaciones del Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne nosotros la conocemos, aunque pudiese mencionar algunas de ellas del versículo 19 en adelante, donde habla acerca del adulterio y la fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
homicidios, perdón, y borracheras, y ninguna de esas pasa hoy en día, ¿verdad que no? Ninguna de esas nosotros la vemos hoy en día, ninguna, ni tan siquiera en la iglesia existen de esas manifestaciones de la carne. Imposible que exista dentro de la iglesia, y menos dentro de la familia. Jamás se verá esas manifestaciones de la carne en la familia. Pero estamos equivocados, sí existen. Y de la única forma que podemos evitar que sucedan, y de la única manera que podemos asegurarnos que según vayamos creciendo en ese fundamento que es Cristo Jesús, que nuestro hogar vaya cambiando, es permitir que las obras del Espíritu sean las que se manifiesten en nosotros. Y esas son las que encontramos en el versículo 22 del mismo capítulo. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? ¿Cuál es el primero? Amor. Miguel estaba hablando en la escuela sabática acerca de que los mandamientos se dividen en dos partes: en amor a Dios y en amor al prójimo. Por eso es que el Espíritu lo primero que nos da es el amar, porque si no amamos a Dios, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Lo dice Juan también. El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos está un mentiroso y no hay verdad en él. ¿Y dónde están los mandamientos? Pues está hablando de tu prójimo allí también. Y si no amas a tu prójimo, entonces ¿qué pasa? Eres un mentiroso. Recuerdo que estaba hablando con un amigo que me decía: pastor, es imposible que yo perdone a ese hombre. Yo dije: pues lamentablemente tengo que darte una noticia. Si no lo perdonas, entonces ¿cómo hablas con Dios? Si el Padre nuestro dice: y perdona nuestros pecados o nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Tú quieres entrar al reino de los cielos? Se quedó pensativo. Me dijo: sí. Entonces debes hacer un acercamiento. Pero dice que el fruto ordinario es amor, gozo, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué hay? No hay ley. Contra tales cosas no hay viento que tumbe tu casa. Contra tales cosas tu hogar permanecerá como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Contra tales cosas no habrá viento que pueda tumbarla. Porque para tener el fundamento que es Cristo Jesús, estos frutos del Espíritu deben estar en cada uno de nosotros. O deben estar desarrollándose en cada uno de nosotros. Porque la vida del cristiano es una vida que va en desarrollo cada día. Mi vida va cambiando cada día. Como cristiano yo no debo ser igual que el año pasado. Como cristiano yo debo ser diferente. Porque esto es un proceso diario. Y Dios quiere traer un proceso diario a tu familia para que puedas recibir la bendición que Él tanto desea darte. No cometamos el error en pensar que para tener un en mi hogar yo primero tengo que trabajar con mi familia. ¿Con quién debo trabajar primero para que mi familia tenga su fundamento sobre la roca que es Cristo Jesús? Conmigo. Si no empiezo a trabajar conmigo o permitir a Dios que trabaje conmigo, no tengo muy buenas noticias para ti. Por más que lo intentes, tu familia no podrá ser edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Tú como sacerdote, padre que me escuchas, tienes que ser el ejemplo. Madre querida, tú como aquella que te esfuerza y que te humillas ante Dios por tus hijos, debes ser el ejemplo. Hijo querido, tú tienes una responsabilidad ante Dios también. No solamente de honrar a tu padre y a tu madre, sino de permitir que Él sea el fundamento de tu vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Si por alguna razón algo ha pasado, un viento ha llegado, un huracán, un río, y ha tumbado parte de tu casa, tenemos un carpintero que es Cristo Jesús, que no solamente es la roca, sino también es aquel carpintero que quiere construir tu hogar nuevamente. Y lo va a hacer en contra de vientos huracanados y de lluvia y de lo que fuese. No sé cuántas veces usted ha visto, cada vez que llega la temporada de huracanes, que nos enseña cómo hacer las casas de madera construidas para que el viento, aunque sea de 140 millas por hora, no se lleve el techo. Cómo los refuerzan y cómo hacen que todo eso
sea un andamiaje, que pueda mantener la casa firme sobre aquella base de cemento que está allí. Así sí quiere hacer Jesús contigo. Restaurarte, levantarte, no solamente a ti, sino también a los tuyos. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a que Él lo haga? Gloria a Dios por eso. Dios quiere decirte que cuando lo pongas a Él o le permitas a Él ser el fundamento de tu vida primero, los demás también aprenderán a poner a Jesús como su fundamento, y finalmente tu casa estará construida sobre el firmamento, que es más sólido y más fuerte que cualquier piedra que pudiese existir en este planeta. ¿Cuántos quieren así realizarlo? ¿Puedo ver tus manos? Gloria a Dios por eso. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Amante Padre, gracias por el fundamento que es Cristo Jesús. Señor, hay cosas que pasan en este mundo que no quisiéramos que nos afecten a nosotros como familias cristianas o como tus hijos. El viento ha soplado, el río se ha desbordado y quizás hay algunos hogares aquí que han sido afectados, Señor. Pero ellos claman a ti para que el carpintero divino pueda reconstruir sus hogares nuevamente. Y aquellos que están deseando, Señor, que tú cada día puedas seguir siendo la base de su familia, de su hogar, ayúdales a que así sea diariamente, Padre. Que puedan tener ese gozo del cielo en sus casas. Que puedan tener esa paz que tú has prometido, ese amor fraternal y sobre todo ágape. Que no importa lo que pudiese suceder, seguimos amando y perdonando así como tú lo haces también. Reconcilia a las familias, Padre, con tu poder, con tu espíritu. Alcanza a aquel hijo que quizás está rebelde y está peleado con sus padres y no ha entendido la realidad de su existencia, que es de amarte, servirte y estar a tus pies dispuesto a hacer tu voluntad. Bendice a aquellos que quizás están a la distancia y quizás no están sirviéndote o siguiéndote. Señor, impresiona sus corazones en esta hora. Que allí donde ellos se encuentran puedan sentir algo especial provocado por tu Espíritu. Depositamos las familias de aquí, de esta amada iglesia, en tus manos. La del pastor Acevedo, la de la junta y de los miembros de iglesia, Señor, para que esta iglesia pueda ser un remanso de paz. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Finalizaremos cantando el himno 510, Hogar de mis recuerdos, himno número 510. Estemos todos en pie.